Qué bueno es saludarte. Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico. Estamos juntos y contentos ya en el segundo día de la semana, día lunes 4 de noviembre. Donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico en Puntos Comentados, deseándote que la presencia del Espíritu Santo sea contigo en este día y donde quiera que vayas, el Espíritu Santo vaya contigo para que puedas honrar la presencia de Dios en tu vida. Si te quedas en casa, de igual forma, que Dios pueda acompañarte. Estés en el lugar donde estés en este día, lunes, la presencia de Dios pueda acompañarte. Hoy tenemos el privilegio de estudiar 4, 5, 6 capítulos para este día. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Recuerda que es en puntos comentados. Así es que esperando que los textos difíciles, con la ayuda del Espíritu Santo, puedan disipar las dudas y tú puedas glorificar a Dios. Llegó el momento de que nosotros, cada uno de nosotros, tanto como tú persona como yo, necesitamos el encuentro personal cada día con la presencia de Dios a través de la palabra de la oración y a través de la palabra del estudio de la Santa Biblia. No hay otra forma como tú y yo nos comunicamos con Dios, y es solamente por medio de la oración. Bueno, registrado está que la oración es la llave que abre los almacenes de los cielos. Óyeme, así es que, ¿qué es un almacén? Donde están todas las mejores cosas preciosas, sí, básicas y todas por haber en relación con nosotros. Así es que ese almacén está esperando que tú uses la llave que es la oración. Y parte de ese estudio va a ser lo que vamos a continuar en este momento. Prepárate, suscríbete al canal, no dejes pasar esta oportunidad y sé parte de la familia virtual en la plataforma de YouTube para que proclamemos el Evangelio de Salvación. Comparte este enlace con todos tus amigos y bienvenido al año bíblico si es por primera vez en este segundo día de la semana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de encontrarnos contigo al inicio de este día, ya el segundo día. Tú has sido fiel. Te pedimos en este momento por cada hijo tuyo que está estudiando tu palabra. Si estamos aquí es porque necesitamos depender de tu presencia cada momento de nuestra vida. Toma nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, y que cada movimiento de nosotros sea guiado por la presencia del Espíritu Santo en este día. Si algo indebido vamos a hacer, te pedimos que no lo permitas que se haga en nuestra vida. Por favor, concédenos tu gracia y que estemos dispuestos a obedecerte a ti. Gracias a la mano guiadora del Espíritu Santo, al Consolador que está juntamente con nosotros. Te pedimos tu dirección en este momento porque te lo pedimos a ti, querido Jesús. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí. Capítulo 13, importante. Vamos a ver algo importante en este estudio, así es que quédate con nosotros hasta el final, porque el momento de la conclusión de todo el audio, en veces tenemos exactamente los puntos definitivos de todos los puntos más importantes. Capítulo 13 da a conocer el amor de Jesús, y voy a iniciar estudiando el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua. Voy a hacer un comentario al respecto a esto de la Pascua para que tú tengas un contenido más amplio. Con un escrito está. Mira, la Pascua se estableció exactamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la Canaán terrenal. Por eso hemos visto en todo el Antiguo Testamento la celebración de la Pascua, un símbolo del pueblo de Israel cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud del pecado. Es decir, el profeta lo llama del horno de hierro. Interesante. Hay una estructura. Jamás que alguien pueda salir a no ser con una mano poderosa como la de nuestro Dios. La Pascua simbolizaba esa madrugada, esa noche, cuando el pueblo de Israel tuvo que juntar todo, subir sus cosas a sus carros y salir de Egipto para la Canaán terrenal, liberados por la presencia de Dios de la esclavitud y ser libres para glorificar a Dios. La Pascua simbolizaba ese momento tan grandioso y no podría ser olvidado dentro del pueblo.
Ahora, el apóstol Juan, uno de los apóstoles más jóvenes de los 12 discípulos de Jesús, está relatando exactamente la Pascua. Y el principal en este momento es mi Salvador Jesús. Ahora, ¿qué significado tiene la Pascua en este momento? Bueno, no cambia la esencia y el principio. El principio es el mismo. Por eso hoy vas a aprender mucho. Ten allí algo para escribir. Tú que estás preparándote para estudiar y presentar la palabra de Dios, es muy importante. Gracias a ti, hermano, que estás allí mandando los agradecimientos. Gracias por orar por el ministerio de este año bíblico. Y me encanta que estés escuchando 2 audios para alcanzar el audio de cada día. Así es que sigue adelante y Dios te va a bendecir con su palabra. El significado de la Pascua en este momento, como punto de definición y punto central, es mi Salvador Jesús. Ahora, el capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sí, hay otras versiones que dicen que los amó hasta lo máximo. Sí, hasta no haber un punto final. Los amó ¿a quiénes? A los suyos. Qué interesante es esto, es decir, a los suyos. ¿Qué parte se refiere a los suyos? Bueno, todo aquel que ama la presencia de Dios. Eso es interesante. ¿Recuerdas que vimos en San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio en favor de todo aquel que camina y que vive en este planeta Tierra? Dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, el amor llegó a todos, pero solamente van a ser salvos aquellos que abracen ese sacrificio que se dio en amor a Él. Interesante es esto. Así es que continuamos en el versículo 2 con esto. Los amó los suyos, es decir, es una definición que no todos. Amó a los suyos. Interesante. Ahora, que estaban en el mundo. Versículo 2. Cuando cenaban, el diablo había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Voy a decir algo importante porque nosotros en veces extrañamos las cosas que suceden en nuestro diario vivir. Mira, el rey David, y esto lo vas a encontrar en Crónicas y en los libros de los reyes, vas a encontrar de que Satanás ha estado todo el tiempo incitando al ser humano a pecar. Incitó a David para sacar un censo de su pueblo, del ejército, el cual no necesitaba hacerlo. Y esto desagradó a Dios. Crónicas da a conocer de que quien lo incitó al rey David fue Satanás. Interesante es esto. Ahora, el texto acá está diciendo que Satanás había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Interesante. Es decir, toda la incitación que Satanás está haciendo, las está haciendo con el ser humano, con nosotros. Satanás no va a tocar a una persona a la cual él no vea que es un peligro. Y voy a abrir un paréntesis aquí con respecto. ¿Por qué? Voy a decir lo siguiente. Tengo el privilegio de encontrarme con personas que están estudiando la palabra de Dios, con matrimonios que quieren hacer la voluntad de Dios, sí, con jóvenes que quieren rendir toda su obediencia a Dios. Bueno, los testimonios son los siguientes, y es esto: antes de querer encontrarse con la presencia de Dios, no hay dificultades, nada. Sí, todo parece, diría yo, todo parece sin escala alguna. Todo parece ser como playa, todo terreno allanado, plano. Pero una vez que tú, sí, y que el Espíritu Santo toca tu vida y te lleva al conocimiento de que tú puedas agradar y prepararte para el encuentro con Jesús, bueno, ahora sí, te conviertes en el blanco de Satanás. Y Satanás dice, bueno, con esta persona tengo peligro. Sí, porque tú en las manos de Dios
vas a ser un instrumento no solamente para salvación de tu vida y preparación con Jesús, sino que vas a salvar a los que tú amas para gloria de Dios. Entonces, Satanás va a tratar de incitarte a ti. ¿Qué es incitación? Él va a promover el pecado. Él va a hacer todo lo que está alrededor de tu persona para que tú tengas tropiezos para agradar y adorar a Dios. Pero en esta mañana, o en este día, mediodía o de tarde, cuando tú escuches el audio, es un aviso importante. Descubre los peligros y dile a Dios: aquí estoy. Sin tu ayuda, yo no soy nadie. Interesante. ¿Por qué? Porque hemos descubierto en el texto que Satanás está para incitar el pecado en todos aquellos que se acercan a encontrarse con la voluntad de Dios. El versículo 4, Jesús lava los pies de los discípulos. Interesante es esto. Versículo 4, así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies con los que estaban alrededor de sus discípulos. Y ahí el versículo sigue diciendo: cuando llegó a Pedro, este dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Mira, vamos a comentar un respecto a esto. Jesús se quitó el manto. Mira qué demostración de Jesús tan grande. Se quitó el manto. Diríamos nosotros ahora, para ti que eres ministro, pastor laico, ministro pastoral, anciano, no importando la función que Dios te ha llamado a surgir en la iglesia, si es una túnica, una bata, como tú lo quieras llamar, un efod, lo que sea. Hay momentos y tú dirías: bueno, yo como ministro no puedo hacer tal cosa. Yo como ministro no puedo tomar la escoba y barrer parte de la casa de Dios. No, hay personas que están administrando y haciendo esto. Yo como ministro no puedo. No. Estás mal. Esto lo hago con todo respeto. Tienes que quitarte, el saco, esa cobertura, esa ropa especial, y tienes que tomar en momentos acciones, porque no lo estás haciendo bajo una función eclesiástica o una plantación de un nivel eclesiástico. Lo estás haciendo para Dios. Y Jesús, siendo el creador del universo, se ciñó una toalla, tomó agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y nadie decía nada. Le lavó los pies a Tomás, sí, a Bartolomé, sí, a Juan, a Santiago, a Andrés, a Felipe. Y comenzó a lavárselos a todos. Pero el problema surgió cuando llegó de Pedro. Dijo Pedro: mis compañeros no pensaron lo suficiente. Pero cuando llegó Jesús donde Pedro, le dijo: no, Jesús, aquí hay un punto diferente. Tú lavarme los pies a mí, de ninguna forma va a suceder. Tú eres el maestro, sí. Pero Jesús, óyeme, lo que le dice en el versículo 7, respondió Jesús: lo que hago no lo entiendes ahora. Mira lo que dice: lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Simón Pedro respondió: Señor, no solo mis pies, ni aún todo, lávame las manos o la cabeza. Versículo 10. Jesús replicó: el que está lavado solo necesita lavarse los pies, porque está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que el que lo iba a entregar, por eso dijo de esta forma: no estáis limpios todos. Después que lo hubo lavado los pies, se puso su manto nuevamente, volvió a sentarse a la mesa y preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado. Versículo 15.
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Alabado sea Dios. Voy a comentar un poquito al respecto. Esto se le conoce como el rito de la humildad. Y esto sucede, sabes que el texto dice que antes de cenar, Jesús lavó los pies de los discípulos. Después volvió a ponerse su manto y se fue a la mesa nuevamente para estar listos para disfrutar la cena. Ahora, interesante es esto porque Jesús, él es un texto claro y dice: los he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Punto central. Jesús es nuestro ejemplo. Bueno, ¿por qué en veces nosotros nos debilitamos en la vida cotidiana espiritual? Porque vemos los asuntos de los seres humanos. ¿Recuerdas que el texto no está diciendo que Pedro o San Juan o San Bartolomé o San Felipe, sí, o San Andrés, todos los san de los discípulos, ninguno de ellos es ejemplo? Óyeme, el ejemplo a seguir es ¿quién? Mi Salvador Jesús. Yo quiero que te quedes con este sentido importante y estaré hablando por una familia. ¿Por qué tú has dejado de estar en adoración con Dios? ¿Por qué no estás asistiendo a la iglesia? ¿Por qué tu vida espiritual se ha debilitado? ¿Porque pusiste los ojos en cierta persona y te falló? El texto te da un incentivo grande. Y si estás escuchándome, sigue adelante. Renueva los lazos espirituales. Dile a Dios: aquí estoy. Estaba equivocado. Me equivoqué, perdóname. Quise confiar en la persona cuando el texto está diciendo: yo soy el ejemplo a seguir. ¿Quieres decirle a Dios en este segundo día: aquí estoy presente? Bueno, seguimos en el estudio. Versículo 21. El que me ve, mira, el que me va a entregar. Interesante es esto. ¿Sabes que Jesús sabía? Versículo 21. Después de decir esto, Jesús se conmovió de espíritu y declaró: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros sin saber de quién hablaba. Verso 23. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. Interesante es esto. Mira, a la verdad que el texto no declara quién era este discípulo. Pero te voy a decir un incentivo grande y lo vas a ver en los 4 evangelios. La definición que se acerca es para Juan. Juan se conoce que era el discípulo más joven. Y por ser más joven, era más accesible. No sé si has notado esto en los jóvenes. Los jóvenes son más, ellos son más acercados, ¿sí? Por ser, están, diría yo, no tener prejuicios que llevan o de una vida, diría yo, que son hábitos ásperos. Los jóvenes se moldean y la presencia de Jesús, en este caso con Juan, había ganado su corazón. Y estaba al lado de Jesús, siempre estaba allí. Todos eran, voy a imaginar lo siguiente porque el texto no lo dice, pero voy a imaginar porque todos los judíos, la mayoría de ellos son de barba. Tienen su barba muy gruesa, son todos barbones. Y Juan, lampiño todavía porque estaba un poco joven. Óyeme, sin embargo estaba cerca de Jesús y estaba recostado al lado de Jesús. Y versículo 24 dice: y a este, es decir, a este que estaba al lado de Jesús, Simón Pedro le hizo una seña para que preguntase de quién hablaba. Entonces él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Interesante. La pregunta estaba tan cerca de Jesús porque dice el texto que se reclinó sobre el pecho de Jesús y le dijo: Maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Sabes que esta pregunta quiero que tú la imagines así tan cerca. Si estaba tan cerca del rostro de Jesús, es decir que los que estaban alrededor no escucharon exactamente esta pregunta. Y por no haber escuchado, Judas Iscariote no escuchó lo que Jesús respondió a la respuesta que está en el versículo 26. Jesús respondió: aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote,
hijo de Simón. Tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Como Judas tenía la bolsa de las finanzas, algunos pensaron que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para esta fiesta, o que diese algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió y ya era de noche. Mira esa determinación. Y ya era de noche. Es decir, para Judas, el sol se opuso una vez más y para siempre. Y ya era de noche. No pudo ver el sol salir en favor de su persona. Y estaré hablando para alguien que posiblemente el sol está para ponerse para su persona y para nunca más salir el brillo del sol en tu favor. Y no estoy profetizando algo porque no hay ninguna necesidad de una profecía más, porque todo está en la palabra de Dios. Sí, todo. ¿Sabes qué? Vamos a continuar con respecto a esto, porque tú vas a decir: bueno, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué, si tenía la salvación frente, por qué no buscó el perdón en Jesús? Sigue diciendo: el amor fraternal. Mira, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también glorificará a sí mismo y la glorificará enseguida. Hijos míos, aún estaré un poco con vosotros, me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os digo a vosotros ahora: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Mira, es un texto, diría uno de los textos difíciles, sí, porque ciertas personas hoy comentan sobre este texto y dicen que Jesús dio un mandamiento nuevo. Y como se dio un mandamiento nuevo, es decir, parte de los 10 mandamientos, se agregó otro mandamiento. Y te voy a decir lo siguiente, porque el texto, si tú vas a ver todo el contexto en los 4 evangelios, porque se necesita que tú estudies, pero si tú puedes creer, y si no, compruébalo en los 4 evangelios. Hasta estas alturas, los discípulos no se estaban amando con el amor que Dios y mi Salvador Jesús deseaba que se amaran. Y te lo voy a dar aquí a demostrar, por un escrito está. Mira, lo vas a ver en lo siguiente. Y es que cuando Judas, sí, fue lavado, voy a decir esto: Jesús hizo todo, no quedó nada por hacerse en favor de alcanzar el corazón de Judas. Le lavó los pies. Óyeme, Jesús pasó por Judas lavándole los pies. ¿Sí? Pasó por todos los discípulos lavándose los pies. Y no hubo reacción alguna. Esto es interesante. Ahora, ¿por qué Jesús se ve con la necesidad? No es que le estaba dando un mandamiento así nuevo. La palabra nuevo es porque Jesús quiso atender, tocar el corazón, levantar los ojos de ellos y decir: bueno, ¿qué estoy haciendo? Interesante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. Versículo 35. Y aquí está la respuesta. Mira: en esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos, si os amáis unos a otros. En vez de nosotros, y aquí hay palabra de Dios para ti, hermano, amigo, todos los que están escuchando y estudiando la palabra de Dios en este segundo día. En vez de nosotros esperamos que las personas conozcan de Dios, que somos hijos de Dios, por las cosas que hacemos. Sí, por los eventos que hacemos, por el impacto que hacemos. Y sabes que esa no es una señal. Las personas no identificarán que tú eres hijo de Dios por esas cosas. ¿Sí?
o por cuánto sabes de la palabra de Dios tan poco, o por cuánta sabiduría tú tienes, o por cuántos años tienes de estar en la iglesia, o porque eres un ministro y sabrán o no, él porque es ministro está consagrado a Dios, es hijo de Dios. No, el texto da una sola identidad y señal. Mira qué es. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Si tú amas, la gente conocerá que tú eres hijo de Dios. Y tú podrás decir, no, es que yo amo, sí, entonces yo soy hijo de Dios, sí. Pero la pregunta surge, ¿estás amando a aquel que te aborrece? Porque si amas al que te ama, de igual forma los pecadores que no conocen de Dios, los que están en contra de la voluntad de Dios, los que siguen una vida pecaminosa, lo mismo hacen, aman a los que lo aman, ninguna diferencia hay. Lo digo con un escrito está. Jesús dijo, no hay diferencia, porque eso hacen los pecadores, dijo Jesús. Los que no quieren nada conmigo aman a los que le aman. Pero la diferencia viene cuando tú amas a aquellos que te aborrecen. Quiera Dios que en este momento tu oración esté con aquel que te aborrece. Qué interesante. Y sigue diciendo, Jesús anuncia la negación de Pedro y es doloroso. Esto es lo más conmovedor. Pedro, aquel que le dijo, Jesús, dame un chapuzón, dame una bañada completa, lávame mi cuerpo todo. Porque, mira, este texto me da una motivación grande. ¿Te has preguntado por qué tú estás siguiendo a Jesús? ¿Sabes que la palabra cristiano viene de ser un discípulo de Cristo? ¿Y qué es un discípulo? Estar dispuesto a obedecer. Pero todos nos gusta la palabra cristiano y todos quisiéramos llamarnos discípulos. Pero en momentos de ser obedientes a Dios, no todos estamos decididos y guiados por el Espíritu Santo para actuar en obediencia a mi Salvador Jesús. Pero yo te invito para que tú llames a la presencia del Espíritu Santo y digas, yo quiero ser tu discípulo, pero en veces no concreto hacer el bien, como dijo el apóstol Pablo, en cuanto más quiero acercarme al bien, no concreto en definirlo de hacer en mi vida, y terminando de ser, hago todo malo. Yo quiero que me des la aprobación de ser un discípulo obediente y que al final del día yo pueda reconocer los fallos y las victorias. Los fallos para pedir perdón a tu presencia y las victorias para incentivarme que tú has estado conmigo en la presencia de todo este día. Interesante, capítulo 14. Vendré otra vez, la promesa de todos nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos promesas definitivas que nos movemos a cada día. Tú vas a trabajar hoy a la fábrica, a la empresa, porque estás seguro de que el fin de semana vas a tener tu pago, tu salario. Sí, y tendrás el mantenimiento de tu familia, de todos los pagos que tengas que hacer en tu familia. Esto es interesante. Eso trabaja bajo una ¿qué? Promesa. Sí, hay esperanza en esa promesa. Y sobre todas esas cosas te mueves tú a la hora exacta, sales a la hora exacta, no hay discusión alguna, estás empeñado en aprender cualquier manualidad o enseñanza que se requiere dentro de la empresa. Nos ponemos a la disposición. Bueno, no se turbe vuestro corazón, capítulo 14, verso 1. Creéis en Dios, creed en mí. Que en la casa de mi Padre hay muchas casas, mansiones, moradas. Si no fuera así, yo los puedo decir a vosotros. Y si después de preparar un lugar para vosotros, y después que me vaya, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, también vosotros estéis. Palabra de Dios. El deseo de Jesús es lo siguiente: ustedes van a estar donde yo esté. Mira qué promesa tan grande. Pero viene un punto central y esto quiero remarcártelo en este día lunes. No te turbes. ¿Escuchas? No te turbes. Llegó el punto económico de tu familia. Empiezas a perder el control. No te turbes. El matrimonio no está yendo tal como tú lo imaginabas. No te turbes. Los hijos comenzaron a pasar de la adolescencia, sí, a la juventud. No te turbes. O comenzaron de la juventud a una vida adulta. No te turbes. Los departamentos en la iglesia, tú que eres ministro, no están yendo como deberían llevarse. No te turbes.
Óyeme, no hay tiempo. ¿Se te ha restringido para que tú asistas a la iglesia por cuestiones de trabajo en la empresa? ¿No te quieren dar ese tiempo? No te turbes. No hay nada imposible que no lo pueda hacer Dios en favor tuyo para alcanzarte y salvarte. Lo hizo con Judas, sí. Llegó hasta lo más bajo Jesús lavarse los pies. Y no pienses que los pies de los discípulos estaban así como los nuestros ahora, que tú te pones hasta doble media, doble calceta y los pies están bien sanos, limpios. Posiblemente tal vez con un poquito mal humor, pero están allí. En ese momento era el polvo polvoriento de las calles rurales que caminaban con sandalias, y cada agua, no te imaginas cómo salía. Jesús lo hizo lavándose allí los pies. Óyeme, ¿qué no puede hacer para que tú puedas glorificar a Dios? El punto central aquí es que tienes que estar dispuesto a decirle a mi Dios, a mi Jesús, lávame. ¿Y sabes que el lavamiento no quería que ibas a limpiar el pecado? No, era un símbolo de humildad. ¿Hasta dónde podía abarcar el símbolo de humildad? Entre los discípulos, y aquí está la respuesta que te dije yo. ¿Por qué Jesús les dijo, te doy un mandamiento nuevo? Porque ninguno de ellos dio la iniciativa. Andrés pensó, yo lavarle los pies a mi brother, a mi hermano. Mi hermano en vez se me trata mal, no se lo voy a lavar. Hay que ver cómo hace. Y luego llegó Santiago y dijo, mi hermano Juan está todavía un poco adolescente. Él ni va a entender, no se los lavo. Otro llegó allí, Bartolomé, con Tomás, dijo, este hombre es algo incrédulo, ni va a creer que yo se lo estoy lavando. ¿Para qué se los lavo? Óyeme, no había ese amor. Por eso Jesús le dijo, un mandamiento nuevo os doy: ámense. ¿Qué pasó con ustedes? Nadie dio la iniciativa de rendir su corazón de humildad. Mira, el rito de la humildad de lavarse los pies, no lo descuides en la Santa Cena, o tú le llames el compartimiento, la cena. No olvides el lavamiento de los pies. Es un símbolo tan alto de que tú estás dispuesto a decirle a tu hermano, si lo haces en matrimonio, a decirle a tu esposa, perdóname, estoy humillado y yo creo que tú me perdonas. Interesante, con tus hijos. No te turbes. Vendrán cosas que te van a turbar, sí, pero Jesús dice, mira, no te turbes. Si crees en mí, cree también en mi Padre. Yo voy para allá, pero voy a regresar, porque mi deseo es que donde esté yo, dice Jesús, tú también te encuentres allí. La verdad y la vida. ¿Ya sabéis a dónde voy? Mira qué interesante. Versículo 7. Al conocerme, a mí conocéis también al Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice, muéstranos al Padre. ¿Cómo es que nos dice de esa forma? Dijo Jesús. Versículo 12, si alguno o si algo piden, yo lo haré. Mira Jesús, qué incentivo grande da. Os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo el que os pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Por eso, querido hermano amigo, cuando tú hablas con Dios, díselo. Yo te lo pido, querido Padre, en el nombre de Jesús o en el nombre de tu Hijo. Y sabes que creyendo lo vas a recibir. El texto dice, Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. O mi Padre lo hará. Qué interesante, promesa absoluta y motivadora para nosotros en este segundo día de la semana. Guardarán mis mandamientos. Mira qué importante es esto. Si tú has creído que los mandamientos quedaron hasta la cruz, bueno, quédate con nosotros hasta el final, porque mirás lo siguiente, lo hemos rectificado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, y aquí está el libro de San Juan, que ya va comenzando a dar el incentivo para ti que si en algún momento has pensado que la ley de los 10 mandamientos llegó hasta la crucifixión de Jesús. No, hay 2 leyes, las 2 leyes grandísimas y grandes, y que no se pueden descartar. La ley ceremonial fue tan eficiente y su valor tan poderoso
que todos los antepasados, los patriarcas, los profetas, alcanzaron el perdón de Dios porque se proyectaron al futuro por medio del ceremonial. Interesante, la ley ceremonial. Pero la ley moral que también nació, se dio en el cielo, pasó al Edén y estará hasta que Jesús venga y pasará por la eternidad. La ley moral de los 10 mandamientos. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Te voy a dar un desafío grande. ¿Por qué se te hace tan difícil a ti los 10 mandamientos? Bueno, la clave está aquí. Hay momentos que tú y yo espero que no estés haciéndolo de esa forma, porque va a ser carga, van a ser reglas estrictas, va a ser duro, difícil para tu vida cristiana. No comiences en guardar los mandamientos de Dios sin antes amar a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Óyeme. Es decir, si tú amas a Dios, seguidamente vas a hacer, vas a guardar los mandamientos porque amas a Dios primero. No comiences amando y guardando los mandamientos sin antes depositar tu amor sobre Dios. El texto 15 lo rectifica y ya es en el Nuevo Testamento. Si me amas o si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si no amas a Dios, bueno, tampoco vas a guardar los mandamientos. Mira qué claro está el texto. Porque el texto dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una definición. No, es que opciones, no hay opciones. La siguiente, que no es una opción, sino es lo contrario, es que si tú no amas a Dios, tampoco vas a guardar los mandamientos. Y si no guardas los mandamientos, ¿qué se te espera? Va a haber adulterio en ti, va a haber robo, van a haber ¿qué? Falso testimonio. Interesante. Va a haber fornicación. No vas a honrar a Dios en todos los aspectos. Un desastre total. Y es lo que la vida cotidiana nos vemos allá afuera. Tú enciendes la televisión, diría yo, un solo lío. Sí, porque las personas no están amando a Dios, y como no aman a Dios, no hay observancia ni guardan los mandamientos. Versículo 16. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Esto es decir, el Espíritu Santo. Recuerdas que he venido anunciándolo desde el principio del libro de Génesis, que tenemos un consolador en cada momento de nuestro día. Hoy día lunes, el consolador está presto a nosotros, dándonos lo que nosotros necesitamos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. La gran prueba de amor, el versículo 21. Versículo 27, el don de la paz. Versículo 27, el capítulo 14 del libro de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira qué interesante. Esto es interesante porque todos estamos queriendo la paz. Y muchos van a buscar la paz donde no la encuentran. Y en vez de encontrar la paz, encuentra el dolor, sí, la distancia y la soledad. Y aún pierden su vida. Esto es bastante temible y es un llamado de alternativa para todos nosotros, querido hermano, amigo, familia que me estás escuchando, joven que estás allí. La paz os dejo, mi paz os doy. Dijo Jesús, no os la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo da, diría yo, la falsedad de la paz y te dice, mira, aquí vas a encontrar paz, alegría. Al terminar ese bullicio, quedas solo, destruido, sin plata en tu bolsillo y estás arrastrando una vida de mendigación. Esto es triste bastante y es lamentable. Capítulo 15. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. El que quita todo pámpano, mira, Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Interesante. Sabes que esta es una de las palabras más bendecidas, y es que Jesús se presenta que es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y toda rama, sí, todo pámpano que no lleva fruto, dice Él, mi Padre la va a cortar. Es el labrador, Él tiene el derecho de cortar. Pero dice Jesús, si el pámpano, es decir, la rama conectada a mí lleva fruto, óyeme, va a ser limpia, va a ser apodada,
Se le va a quitar todo lo que le puede estorbar para que lleve más fruto. ¿Sabes que este texto es encantador? Yo glorifico el nombre de Dios en este día lunes, porque yo en mi oración le digo a mi Dios, dame el privilegio que yo sea una rama conectada a Jesús día tras día, y haz lo que tengas que hacer. Y aun cuando el apodamiento, la limpieza, hay momentos que nos duele, sí, porque nos quitan de ello las partes que nos están estorbando, que salen y nos afectan. Déjala que el Espíritu Santo los apode en tu vida. Oye, esto es bastante grandioso. Versículo 7. Pidan y se les será hecho. Si permanecéis en mí. Mira el texto, qué consejo da. La clave de todos nosotros. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado al Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Interesante. Mira, si la palabra de Dios permanece en mí y en ti, y entonces si yo contigo permanecemos en él, porque no, mira, aquí hay un punto definitivo. La palabra de Dios no puede permanecer en nosotros y nosotros estar en contra de la voluntad de Dios, no. Si en verdad la palabra de Dios permanece en nosotros y nosotros en él, entonces pidamos lo que desea tu corazón. Y el libro de Salmos da a conocer que serán cumplidos los deseos de tu corazón. ¿Y todo será qué? Se te será hecho. Todo lo que pidas. Ahora, alguien decía, bueno, yo puedo pedir cualquier cosa, sí. Pero recuerda que el texto está diciendo que si la palabra de Dios está en ti y tú estás en él, pidas todo lo que quieras y se os será hecho. Es decir, si tú estás con la palabra de Dios y Dios está en ti, tú no vas a pedir cosa incorrecta. ¿Cómo es posible? No vas a pedir porque no hay opción a pedir. Cuando Dios está en tu vida, no puede permanecer la incitación de Satanás en tu vida. No puede. ¿Sí? No puede. Así es que el texto es claro y dice, si la palabra está en ti y tú estás en él, entonces pida lo que tú quieras en tu corazón y se te va a ser hecho con un escrito. Y para glorificación de Dios está en la Biblia, en la santa palabra de Dios. Qué interesante. El mundo los aborrecerá. Versículo 18 del capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecéis antes que a vosotros. Mira, hay momentos que los hijos de Dios son aborrecidos, sí. ¿Por qué? Porque no conocen estas personas a Dios. Y el texto dice, no te preocupes, si te aborrecen a ti, me están aborreciendo a mí, dice Jesús. Así es que no tomes en cuenta los aborrecimientos, en veces los gestos, lo que pueda pasar contigo en tu oposición, porque estás glorificando a Dios. Ahora, si hay razón porque estás haciendo el mal y sos aborrecido, bueno, allí Dios tenga misericordia de ti y pueda alcanzarte para que tú enmiendes tu vida pecaminosa que llevas en este momento. Capítulo 16, serán perseguidos. Versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y os viene la hora cuando los que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. Mira, interesante es esto. Los hijos de Dios van a ver momentos perseguidos. Ya lo hubo en la Edad Media, en la Edad pasada. Sí, lo hubo con todo aquel que se mantuvo de parte de Dios y sellaron el pacto de Dios entregando sus vidas a la muerte. Interesante es esto y doloroso. Oye, ok, el texto dice acá, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. ¿Sí? Algunos van a ser llevados, otros van a ser llevados y van a ser expulsados, ¿sí?, de los templos. Los van a llevar a la matanza. Y los que los estén matando van a pensar que están sirviéndole honor a Dios, porque no conocen de Dios. Así es que los hijos de Dios va a ser probada su fe. Pero no tengas miedo, no te turbes, ni tengas temor. Sigue adelante, porque cuando lleguen estos momentos, no va a ser tu personalidad ni tus sentimientos. Vas a estar amparado por el Todopoderoso que ha hecho tu vida para rendirle honor y seas salvo. Así es que no te preocupes. La obra del Espíritu Santo. Versículo 5. Ahora vuelvo al que me envió
y ninguno de vosotros me ha preguntado, dijo Jesús. Este texto me dio bastante nostalgia, porque Jesús estaba ya para despedirse de los discípulos y nadie le preguntaba, oye, maestro, ¿te vas de nosotros? Hasta que Jesús le reveló este gran acontecimiento. Una tristeza que se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque estaban despidiendo a Jesús y estaban tristes. Pero Jesús les dijo, pronto será el gozo cuando yo venga por ustedes. Sí, mientras tanto el Espíritu Santo los va a guiar. He vencido al mundo, versículo 25. Estas cosas os he hablado con figura. Sí, la hora viene cuando ya no os hablaré. Y sabes que el versículo 25 al versículo 33 dice, el versículo 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Tened ánimo, familia, hermano, amigo, que estás estudiando la palabra de Dios. Jesús venció, y todo aquel que está estudiando y que se pone en las manos de Dios va a vencer. Jesús lo prometió. Yo he vencido al mundo, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Y si Jesús está en nosotros, también tú y yo podemos vencer al mundo. Capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos, la oración conocida. Yo espero que tú disfrutes esta oración de Jesús. Oró por todos los que estaban en ese momento, los que habían creído y los que han de creer, dijo Jesús en el capítulo 17. Los que han de creer. Y en los que han de creer en el futuro, te encuentras tú y me encuentro yo. Gracias, querido Padre, porque Jesús oró ya por mí. El capítulo 17. Jesús ora por los que han de creer. Capítulo 18. Arresto de Jesús. Y este capítulo 18 se da en dos partes grandes. Jesús ante Anás y Caifás. ¿Quién era Anás y Caifás? Lo presentaremos en el próximo audio, si Dios así lo permite, y esto será el día de mañana. También miraremos un punto. ¿Qué pasó con Pedro y por qué fue que lo negó? Quédate con esto porque vamos a dialogar a través del escrito, está en la palabra de Dios. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Esto será el próximo día, es decir, el día de mañana, si Dios así lo permite. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, queremos decirte a ti que necesitamos tu ayuda. Queremos estar unidos a tu presencia y no podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Apódanos. Hay momentos que nos va a doler ese crecimiento, ese desafío, pero pedimos y te damos el permiso para que tu palabra nos corte las cosas y poder llevar frutos que sean dignos de gloria a tu nombre y para preparación de nuestra vida. Y si te glorías en nosotros, que nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras esposas, nuestros amigos, hijos, sí, todos los que amamos, también puedan llevar frutos para gloria de tu nombre. Concédenos tu gracia, acompáñanos en este día y que donde vayamos podamos revelar para gloria de tu nombre que somos tus discípulos obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día lunes. Bendiciones.